Confía en tu destino. Las piedras de la Biblia siguen hablando porque la historia de Dios permanece visible hoy. Quédate, porque cada lugar revelado podría ser la prueba que tu fe esperaba desde siempre. ¿Qué huella concreta de Dios estás dejando tú en el mapa de tu tiempo hoy? Hay lugares en el mapa que parecen simples ruinas, montes de piedra o ciudades modernas sin mayor misterio. Pero cuando los observas a través del relato bíblico, algo extraordinario ocurre, el paisaje cobra vida. Las piedras parecen respirar historia, los túneles murmuran oraciones antiguas, y cada muro, cada inscripción, se convierte en un testigo silencioso de una fe que ha sobrevivido a imperios, guerras y siglos de olvido. Son coordenadas donde el cielo pareció tocar la tierra, donde la presencia divina dejó marcas visibles. Y lo que muchos consideran mitos o símbolos encuentra aquí una materialidad que asombra, pruebas palpables, medibles, que aún hoy desafían el paso del tiempo. En este viaje, no haremos arqueología fría ni simple recuento histórico. Vamos a abrir un archivo dormido durante milenios, como quien levanta el velo de un misterio. Recorreremos 18 lugares que aún existen, y que son piezas de un rompecabezas espiritual que une lo invisible con lo visible, lo divino con lo humano. Milagros, batallas, advertencias y promesas escritas en piedra. Comenzamos en la costa mediterránea de Israel, en Cesarea Marítima, la joya que Herodes el Grande levantó para deslumbrar a Roma. Entre las ruinas de sus palacios y su teatro frente al mar, en 1961 apareció una piedra grabada con un nombre que cambió la historia, Poncio Pilato. Hasta entonces muchos dudaban de su existencia. Pero aquella inscripción, hallada en un bloque de caliza, lo nombraba prefecto de Judea, confirmando que el hombre que sentenció a Jesús no era un personaje simbólico, sino una figura real. Allí mismo, los arqueólogos creen haber encontrado las celdas donde el apóstol Pablo fue encarcelado antes de ser enviado a Roma. Fue también en Cesarea donde Pedro, guiado por una visión, bautizó al centurión Cornelio, entendiendo por primera vez que el mensaje de Cristo era universal. En ese mismo teatro, Herodes Agripa cayó muerto tras proclamarse divino. Cesarea no fue solo piedra, fue un escenario donde la soberbia humana y la voz de Dios se encontraron frente al mar. De allí descendemos hacia Jerusalén, donde se esconde una de las hazañas más impresionantes del Antiguo Testamento, el túnel de Ezequías. Era el siglo VIII a.C., y los asirios marchaban hacia la ciudad santa. Ezequías sabía que sin agua el pueblo no resistiría el asedio. Entonces ordenó una obra secreta, excavar la roca para desviar el manantial al interior de las murallas. Dos grupos trabajaron desde extremos opuestos, a oscuras, guiándose solo por los ecos de sus martillos. Cuando se encontraron en el centro, el milagro se grabó en piedra. En 1880 se halló una inscripción en hebreo que relata ese encuentro con emoción palpable. En 2023, las pruebas de carbono confirmaron su datación, 700 años antes de Cristo, exactamente como dice la Biblia. Y aún hoy, el agua corre bajo Jerusalén, fluyendo hasta la piscina de Siloé, el mismo lugar donde siglos después Jesús devolvería la vista a un ciego. Al norte, sobre una colina que domina un vasto valle, se alza Tel el Muteseyim, el antiguo Megiddo. Allí se libraron incontables batallas. Era la llave del comercio y de la guerra, el punto donde se cruzaban Egipto y Mesopotamia. Su nombre hebreo, Armegiddo, dio origen a una palabra cargada de profecía, Armagedón, el sitio donde, según el Apocalipsis, se librará la batalla final. Las excavaciones han revelado puntas de flecha, cerámicas egipcias y los restos de un santuario cristiano del siglo III con un mosaico que reza, a Dios Jesucristo. Los primeros creyentes oraban justo frente al escenario del fin del mundo, no con miedo, sino con esperanza. Desde su cima, el valle se abre como un lienzo inmenso donde los reinos de la tierra y del cielo parecen destinados a encontrarse. Cerca del mar de Galilea descansan las ruinas de Capernaum, la ciudad donde Jesús realizó más milagros. Bajo los restos de una sinagoga de mármol se halló otra más antigua, de piedra negra, la misma donde Jesús proclamó, «Yo soy el pan de vida».
Allí llamó a Mateo, sanó al siervo del centurión, curó a la suegra de Pedro y levantó a la hija de Jairo. También se encontró una casa humilde del siglo I con inscripciones que mencionan su nombre, identificada como la casa de Pedro, convertida después en una iglesia doméstica. Sin embargo, pese a tanto prodigio, Capernaum no creyó, y un terremoto en el año 749 después de Cristo la redujo a escombros. La advertencia de Jesús, hasta el Hades serás abatida, se cumplió con precisión devastadora. El mar de Galilea, o lago Kinneret, sigue siendo un espejo vivo de aquellas historias. En 1986, tras una gran sequía, las aguas retrocedieron y dejaron al descubierto una barca del siglo I, perfectamente conservada, de 8 metros de largo. Era el tipo de embarcación que podían usar los pescadores de la época. Las pruebas radiocarbónicas confirmaron su antigüedad y hoy se exhibe en un museo cercano. Al mirarla, uno puede imaginar a Jesús dormido en la popa mientras los vientos de los montes descienden sobre el lago, desatando tempestades repentinas, y escuchar su voz ordenando, «Calla, enmudece». Esa barca es más que madera, es testimonio tangible de la calma después del miedo. No muy lejos, en Jerusalén, la historia vuelve a abrirse bajo tierra. En 2004, una simple tubería rota reveló la verdadera piscina de Siloé, un estanque escalonado con 3 niveles y amplios accesos, el mismo donde Jesús envió al ciego a lavarse los ojos. Las monedas halladas allí, incluidas algunas de Poncio Pilato, sellaron su datación exacta en el siglo I. En 2026, todo el recorrido entre Siloé y el muro occidental estará abierto al público, permitiendo caminar sobre las losas originales donde miles de peregrinos ascendían al templo. El siguiente escenario es Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Las excavaciones en Tel Sultán muestran muros derrumbados hacia afuera, un detalle imposible de explicar por métodos humanos de asedio. Tal como narra el libro de Josué, los muros cayeron por un poder superior. El grano quedó intacto, y siglos después se cumplió también la maldición sobre quien intentara reconstruirla. Hoy Jericó es patrimonio de la humanidad, un símbolo de victoria espiritual sobre imposibles humanos. Al sur del Mar Muerto, un paraje cubierto de sal y ceniza guarda un eco aterrador, las ruinas que muchos identifican como Sodoma y Gomorra. Bajo el suelo se encontraron ladrillos fundidos, huesos calcinados y una capa de ceniza de 70 centímetros. Los análisis muestran temperaturas que superaron los 600 grados centígrados. Allí la Biblia sitúa el fuego del cielo que destruyó las ciudades por su corrupción. En la península del Sinaí se eleva el Jabal Musa, identificado por siglos como el Monte Sinaí. Es un terreno austero, cubierto de rocas rojizas, donde el silencio parece tener peso. Aquí Moisés habría recibido las tablas de la ley. En su cima existe una cueva que algunos vinculan al profeta Elías, y al pie del monte se alza el monasterio de Santa Catalina, el más antiguo aún en funcionamiento. Aunque no se hallaron restos directos del campamento israelita, algo lógico en un pueblo nómada, sí aparecieron inscripciones protosinaíticas, los primeros alfabetos semíticos, que confirman presencia humana alfabetizada en esa época. Son huellas sutiles, pero poderosas, pequeñas marcas de un éxodo real. Siguiendo hacia el este, en el corazón del actual Irak, encontramos Babilonia, la ciudad que deslumbró y oprimió. Entre sus ruinas se alzan los cimientos de un gigantesco zigurat que muchos asocian con la Torre de Babel, símbolo del orgullo humano. Siglos más tarde, bajo Nabucodonosor II, Babilonia arrasó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio. El lamento de los cautivos resuena aún en los salmos, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos. Pero Dios no olvidó a su pueblo. Ciro de Persia conquistó la ciudad sin disparar una flecha y permitió el regreso, cumpliendo la profecía. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879 y conservado en el Museo Británico, contiene ese decreto. En 2019 la UNESCO declaró Babilonia Patrimonio Mundial, y las excavaciones recientes han revelado cientos de objetos enterrados, testigos de la caída de la ciudad que simbolizó la soberbia. En Antioquía de Siria,
hoy Antaquia, se dio un paso clave en la historia del cristianismo, fue la primera ciudad donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Allí Pablo y Bernabé iniciaron sus viajes misioneros, y allí el mensaje dejó de ser exclusivo del pueblo judío para abrazar al mundo. Las excavaciones modernas, pese a los terremotos que devastaron la región en 2023, siguen revelando templos, mosaicos e inscripciones que muestran una convivencia única entre culturas. Antioquía fue el corazón donde la fe se hizo universal. Más adelante, en el mar Egeo, una isla pequeña y rocosa guarda uno de los capítulos más trascendentes, Patmos. Allí, exiliado por el Imperio Romano, el apóstol Juan recibió las visiones del Apocalipsis. En la cueva donde se dice que escuchó la voz como una trompeta, una grieta recorre el techo. Sobre ella se construyó el monasterio de San Juan Teólogo en el siglo XI, que aún conserva 330 manuscritos antiguos. Patmos es el testimonio de que ni la prisión ni el aislamiento pueden silenciar una revelación. En Jerusalén, en el barrio musulmán, se extiende el estanque de Betesda. Durante siglos se creyó un mito hasta que en 1888 se descubrieron dos grandes estanques separados por un muro central, creando 5 pórticos exactamente como describe el Evangelio de Juan. Allí Jesús sanó a un hombre paralítico hacía 38 años. Su pregunta, ¿quieres ser sano?, resonó más allá de aquel día. Betesda demuestra que el milagro no fue solo físico, fue una declaración de compasión frente a la rigidez religiosa. En la frontera entre Turquía y Armenia se levanta el majestuoso monte Ararat, un volcán de más de 5.000 metros de altura. Según el Génesis, allí descansó el arca de Noé después del diluvio. Desde 1916 hasta nuestros días, expediciones, drones y radares han buscado estructuras ocultas bajo el hielo. En 2024 se detectaron cavidades internas aún sin explorar. No se sabe si son cuevas naturales o restos artificiales, pero la montaña sigue evocando la promesa divina sellada con el arco iris: no volveré a destruir la tierra con aguas. Frente a la moderna Mosul, en Irak, se alzan los restos de Nínive, la capital del brutal imperio asirio. En sus murales se ven escenas de guerras y crueldad, pero allí también resonó la voz del profeta Jonás, advirtiendo que la ciudad sería destruida en 40 días. Sorprendentemente, una inscripción hallada en 2017 menciona una gran plaga anterior que pudo predisponer a la población al arrepentimiento. Sin embargo, un siglo después, sin cambio real, los medos y babilonios la incendiaron en el 612 a.C. Las cenizas y los relieves encontrados prueban que la profecía se cumplió. Hoy, drones y tecnología 3D ayudan a reconstruir virtualmente la metrópolis que un día desafió a Dios y cayó bajo su propio peso. En el norte de Israel se encuentra Nazaret, un pequeño poblado que cambió la historia. Allí el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Salvador. Durante mucho tiempo se creyó que el pueblo no existía en el siglo I, hasta que excavaciones modernas hallaron casas modestas, herramientas y vasijas de piedra caliza usadas por los judíos observantes. Bajo el convento de las Hermanas de Nazaret se descubrió lo que podría ser la casa de la infancia de Jesús. Nazaret nos enseña que la grandeza divina puede nacer en lo más pequeño, en una aldea olvidada de apenas 400 personas. En Damasco, una ciudad de calles laberínticas, sobrevive una avenida que no ha cambiado de trazado en 2000 años, la calle recta. Allí, según los hechos, Saulo cayó al suelo cegado por una luz del cielo y, guiado por Ananías, recobró la vista para convertirse en Pablo. Estudios topográficos modernos confirman que su alineación este-oeste es la misma que en tiempos bíblicos. Esa línea recta atraviesa siglos y simboliza la transformación, el paso de perseguidor a apóstol, de tinieblas a propósito. Finalmente, en el sur de Irak, cerca de Nasiriyah, se alzan las ruinas silenciosas de Ur de los Caldeos, el punto de partida de la fe abrahámica. Entre templos, tablillas y canales antiguos, se levanta el gran sigurat de Ur, restaurado varias veces a lo largo de la historia. Aquí, hace casi 4 milenios, un hombre llamado Abraham escuchó una voz que le decía:
deja tu tierra y ve a la que te mostraré. Dejó la civilización más avanzada de su tiempo para seguir una promesa invisible. Hoy, cuando los visitantes suben sus peldaños y sienten el viento del desierto, contemplan el mismo horizonte que él vio al partir. Ur no es solo ruina, es el inicio de la fe. Por eso, este recorrido no es solo una mirada al pasado, sino un espejo del presente. Si esas huellas han sobrevivido miles de años, ¿qué huella dejamos nosotros? Tal vez la calle recta de Damasco te recuerde que siempre hay un camino para volver a ver. Tal vez Nazaret te enseñe que lo pequeño puede contener lo eterno. Y quizá Babilonia te advierta sobre los imperios que construimos dentro del corazón cuando dejamos que el orgullo reemplace a Dios. Los lugares siguen en pie para que nuestra fe también se ponga en pie. Mientras el polvo de sus piedras siga hablándonos, el relato bíblico seguirá siendo más que un libro, será memoria visible. Testimonio de un Dios que actuó en la historia y que todavía llama, no desde las nubes, sino desde la tierra misma. Para quien quiera creer. Suscríbete a nuestro canal Loto y Destino y deja que el destino te muestre el camino. Confía en tu instinto, confía en las señales y confía en tu destino. Dale like, activa la campanita y déjanos tu comentario para seguir creciendo juntos esta comunidad llena de reflexión, misterio y señales que conectan con el alma.